tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y voy a estar con ustedes el día de hoy en esta emisión, una emisión más en donde tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros la maestra Diana Adame. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues aquí vamos a compartir un ratito este espacio. Claro, y es una ocasión especial porque la maestra Diana Adame pues es maestra en psicoterapia transpersonal integrativa, entre otras cosas que tiene aquí en su currículum que ahorita me voy a permitir leer. Y dirán las personas que nos están viendo, quizá algunos de ellos estudiantes de Derecho, ¿qué relación tiene la psicoterapia transpersonal con el derecho? ¿O qué relación tiene la psicoterapia transpersonal con los derechos humanos? Pues precisamente para eso está con nosotros la maestra Diana Adame. Y les decía, quiero presentarla. La maestra Diana Adame es maestra en psicoterapia transpersonal integrativa, es facilitadora y conductora de talleres de diversas temáticas, es docente en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Espero yo tener algún día el gusto de que sea mi docente. También es psicoterapeuta que da consulta privada. Correcto. Está certificada en China, Qigong. El Qigong. Qigong. Tiene una especialidad en terapia de pareja y tiene diversos diplomados y además es licenciada en psicología. Pues me da mucho gusto, Diana, tenerte aquí en el programa Derecho y Humanidad. Y antes de que iniciemos este diálogo, pues quiero invitar a mis queridos radioescuchas, a las personas que nos acompañan, que pues recuerden que vamos a estar con el tema de psicoterapia transpersonal y derechos humanos. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en la página del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, que nos hagan sus preguntas. Recuerden que vamos a tener un espacio de asesoría jurídica en vivo, y si tú tienes una pregunta o un comentario, ya sea para mí o para nuestras invitadas, la invitada, para nuestros invitados, pues recuerda que puedes hacer la pregunta y estaremos contestándola ya sea en vivo o en el momento en que tú la realices. Yo te quería preguntar, Diana, antes de que pudiéramos empezar con este tema de psicoterapia transpersonal y derechos humanos, ¿qué te lleva a estudiar psicología y cómo acabas estudiando psicoterapia transpersonal integrativa, siendo que hay pues varias escuelas de psicología, ¿no? Otras psicoanálisis, cognitivo-conductual, etcétera? Okay. Bueno, la parte de estudiar psicología, creo que desde pequeña tuve algo de noción de que era estudiar psicología, pero era como complemento. Era como primero me estudiar una profesión y después esta parte de psicología. De hecho, inicio estudiando medicina, pero en el andar precisamente me tengo que ir a Pachuca a vivir sola, y creo que esta dinámica me empezó a afectar. Empecé a reflexionar si era lo que quería, me faltaba pues bastante tiempo, medicina ejerce bastante presión, entonces empecé a reflexionar, y pues un año de medicina tomo la decisión de no continuar. Regreso al Estado de México, yo soy del Estado de México, y entonces bueno, en esa dinámica me involucro ya en psicología. De hecho, yo ya tenía el antecedente de psicología, ya había estudiado un poco de psicología, y la retomo en una escuela ya particular, y que me validan muchas materias tanto de medicina como lo que ya traía de psicología, y entonces eso también me permitió como empatar el tiempo que había estado en medicina. Y bueno, entrando en la carrera, los docentes, la mayoría de los docentes siempre están como reafirmando el de, bueno, estás aprendiendo, esta es la base, pero para dar psicoterapia tienes que tomar una corriente, tomar una especialidad, no nada más con salir de la licenciatura, ya decir, pues ahora voy a dar terapia, no es ético, no es responsable. Y entonces, en este andar con los docentes, bueno, pues empiezo a ver qué es lo que me gustaría. Yo me iba un poquito más a esta parte de neurología, algo relacionado, pero las circunstancias y la vida me fueron llevando a otro camino, al área educativa. Ese fue un camino muy importante y significativo para mí.
y posteriormente en la parte clínica, bueno, un poquito a lo común o a lo que todos conocemos, la mayoría es el psicoanálisis, entonces también esa era una de mis primeras opciones, más sin embargo por tiempos y costos no me lo permitía. Entonces bueno, yo en este afán de seguir estudiando, las causalidades se van relacionando y llego al instituto. En un inicio, honestamente, a veces sin reconocer que era esto de psicoterapia transpersonal, emotiva y de la imaginería, pero se escuchaba muy bonito. Entonces entro y estando aquí, la verdad, encontré una transformación personal, encontré un camino, encontré varios elementos para mi persona y obviamente para mi trabajo profesional, y creo que por algo la vida me trajo aquí y de lo cual se lo agradezco mucho. Pues qué interesante. Normalmente siempre todos los que llegamos aquí a Limpo llegamos en circunstancias que al principio pues tenían otro propósito, ¿no? Y bueno, mira, creo que tú nos vienes a reafirmar esa idea de los que hemos estado aquí colaborando en el Limpo de alguna manera. Pues qué interesante. Y quisiera entonces pues que pudiéramos empezar a ver este tema de derechos humanos y psicología transpersonal integrativa. Quizá para la gente que nos está viendo sea importante pues saber qué es eso de la psicoterapia transpersonal integrativa. Quizá nos puedas explicar algo relacionado con ello. Claro, porque de hecho, como comentaba, ¿no? Se escucha a lo mejor un nombre bonito, un nombre que a lo mejor muchos mitos giran en torno a lo transpersonal, ¿no? Pero bueno, aterrizándolo esto a psicoterapia transpersonal y en conjunto de varias definiciones, para mí es un arte científico en donde se conjuntan diversas técnicas, diversos procedimientos basados en el conocimiento y sabiduría ancestral, así como de la ciencia moderna, buscando el desarrollo, la salud de nuestros pacientes, en el reconocimiento, aceptación, y que en algún momento el paciente se permita vivir en este amor hacia sí mismo. Vaya, qué interesante. Pues queda ya un poco más claro entonces. Un poquito de lo que tengo entendido sobre la psicoterapia transpersonal es que pues hablan mucho sobre la conciencia y se refiere a la conciencia en niveles que van más allá de la conciencia orgánica o la conciencia del individuo. Incluso recuerdo un término que es estos estados de conciencia amplificada y también entrenada, ¿no? Que esos son los que más me llamaron a mí la atención, entrenada. Esto, ¿cómo podríamos diferenciarlo? ¿Cómo debemos entender este tema de la conciencia en la psicoterapia transpersonal? Bueno, de hecho, como te comentaba, esta parte de ciertos mitos que surgen alrededor de lo transpersonal se confunde a veces con la parapsicología, se confunde a veces con que se tiene que tomar o ingerir sustancias para estos estados de conciencia amplificada, y en verdad que es una forma, o en un inicio se buscó, pero no es la forma en que se está llevando a cabo una psicoterapia. Como te compartía, se busca esta parte científica, y en esta parte científica, retomando filosofía, medicina, antropología, y bueno, dentro de esta medicina, bueno, dentro de estas corrientes, bueno, no como materias, como ciencias en sí, y buscando también la parte ancestral, en donde reconocemos que estos estados amplificados de la conciencia se logran a través de un entrenamiento, de relajarse, de permitirse sentir. A partir de que el ser humano se permite sentir, puede reconocer situaciones que no lo hacemos a lo mejor con la conciencia que tenemos, con la atención que tenemos normalmente. Entonces, el permitirse sentir, empiezas a experimentar situaciones que cuando te preguntan, bueno, ¿cómo es o qué es? Digo, pues es que es difícil describirlo con palabras, ¿no? Mejor te invito a que lo experimentes. Interesante. Interesante. Entonces, pues ya nos queda más claro qué es la psicoterapia transpersonal y qué es, desde luego, pues la relación que tiene con la conciencia. Y sobre todo,
Me gustó hablar de conciencia porque iría ya en función de el tema que estamos hoy reflexionando. En el caso de los derechos humanos, pues esta conciencia sería la persona humana, y sería toda esta persona que tiene ciertos derechos inalienables y que tiene una dignidad fundamental por encima de cualquier cosa. Entonces, desde esta perspectiva de los derechos humanos, que yo te estaba ahorita platicando, ¿cuál sería la relación de la psicoterapia transpersonal con los derechos humanos? Bueno, primero me gustaría compartir que considero que los derechos humanos surgen de los seres humanos. En este sentido, en esta necesidad de lo que compartías, ¿no? de la comunión, de la convivencia, del respeto, de la armonía. Y la psicoterapia transpersonal busca las personas desarrollar este ser humano que tenemos, ¿no? Enfocado a vivir en esa armonía, en respetarse, en respetar al otro. Vaya, entonces específicamente cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos de individuos y de seres humanos, ¿no? Y entonces entiendo que aquí con la psicoterapia transpersonal pues se estudia a profundidad este ser humano, ¿podríamos decirlo así? Correcto, de una forma integral. De hecho compartías esta parte, ¿no? Del integrativo de la psicoterapia transpersonal, ¿no? Las diversas corrientes de la psicología estudian al ser humano en esta parte biopsicosocial, y el plus que tenemos es que incluimos la parte espiritual, pero no basándonos en un tipo de religión, que eso también es otra idea errónea a veces que se tiene sobre esta terapia, ¿no? Dejamos y respetamos todas las creencias, todas las religiones, pero estamos en esencia ese ser espiritual que tenemos, y correspondiente a que vivimos o buscamos esa armonía, ese amor, ¿no? Independientemente de las circunstancias o la historia de vida que nos toque. Interesante. Y esto me llevaba a reflexionar, quizá el público también esté pensando en esta idea, cuando hablamos de persona y de ser humanos, ¿estamos hablando de la misma situación? Okay. Aquí sí me gustaría aclarar un poquito ese término, porque desde la psicoterapia transpersonal se tiene una diferencia. Se considera que todos nacemos seres humanos, ¿no? Y el estar en una sociedad, el estar en una familia compartiendo, conviviendo, nos desarrolla en personas, nos convertimos en personas, de acuerdo a el contexto y la cultura donde estamos, que en ocasiones lo que hace es perdernos de nuestra esencia, pero esa esencia es la que nos motiva precisamente a buscar el regreso a este ser humano, pero ya con esta conciencia que comentabas, esta conciencia donde me responsabilizo de mis actos, de mis conductas. Vayan, pues me queda muy clara con tu explicación, pues que estamos hablando de específicamente supuestos distintos, ¿no? Y entonces es un poquito como en el derecho, que hablamos de las personas desde esta perspectiva jurídica. Es un término que nos habla de pues alguien que tiene capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones, y en el caso del ser humano estaría más vinculado con el concepto de derechos humanos, de dignidad humana. Entonces entiendo que es lo mismo, ¿no? Correcto, de hecho sí se vincula a esta dinámica que nos estás compartiendo, ¿no? Ok, pues me da más curiosidad todavía saber sobre psicoterapia transpersonal, porque entonces quiere decir que estamos estudiando la profundidad del ser humano, y una profundidad que tiene que ver con esta dignidad humana. Desde esta perspectiva psicoterapéutica, ¿cómo debemos entender esta dignidad humana? Okay. Bueno, desde esta parte, en el reconocimiento de mí mismo, ¿no? de que soy, de que me debo amar, me debo apreciar, y en el momento en que yo me encuentro y me acepto en este amor que te comento, obviamente esto también se va a generar hacia el otro, vinculando la armonía, el respeto, el entendimiento, a lo mejor con sus códigos de creencia, ¿no?
pero que al final todos empatizamos porque venimos como de la misma esencia, de acuerdo a las diferentes creencias que se tengan, ¿no? Ya sea científicas o religiosas, todos comparten que provenimos como de un mismo punto, y en ese mismo punto todos entenderíamos que tenemos esas mismas necesidades de respeto, de amor, de vivir o de que nos permitan vivir con una dignidad. Vaya, eso me hace reflexionar más todavía, en el sentido de pensar que si es el ser humano y no la persona el que debe de ser garante de estos derechos humanos. De hecho, considero que el ser humano, con el concepto que te compartía desde lo transpersonal, ya estaría viviendo los derechos humanos, ¿no? O sea, se estaría regocijando en estos derechos humanos. Respecto a la persona, pues todavía tengo como que mis dudas, y de hecho estamos en ese proceso, ¿no? Vaya, se puede entender entonces desde la perspectiva de la psicoterapia transpersonal que pues la persona sería esta parte neurótica, tóxica, las pautas que hay que cambiar quizá cuando uno va a una consulta. Exacto. Sí, de parte de la persona es donde se conjunta todos los códigos de creencia, toda la parte de la sociedad, cargamos a la sociedad, vamos generando estos apegos también de la sociedad, de la familia, y cuando estamos como en este proceso encontramos un poco de esta liberación, de desapegarnos de y a encontrarnos a nosotros mismos, y en ocasiones el encontrarnos a nosotros mismos nos permite vivir simplemente de una forma más. Vaya, yo encuentro ahorita pues una idea interesante en este concepto de clarificar lo que es persona y ser, porque quizá pasa lo mismo en el derecho y los derechos humanos, que digamos la parte normativa y jurídica está en esta persona, y la parte de reconocimiento, de deberes está en esta perspectiva del ser. Luego por eso es difícil el entendimiento de estos derechos humanos. Pero veo que en psicoterapia transpersonal es una misma situación, entonces no es pues digamos que no es un fenómeno de una disciplina, de una ciencia, sino que quizás es algo común a todas, ¿no? Parte de, porque estamos dentro de una sociedad, ¿no? Dentro de una cultura, entonces sí es algo que estamos vinculando, como a partir del derecho se observa a esta persona, ¿no? Este ser humano, y nosotros desde lo transpersonal, de igual manera, coincidiendo en los dos puntos, ¿no? La persona y coincidiendo en la parte de este ser humano. Vaya, quiero aprovechar para leer un saludos que nos manda Irma García. Muchas gracias, Irma, tus saludos son recibidos y bueno, extensivos aquí a todas las personas del programa. Muchas gracias, Irma García. Y pues si tienen alguna pregunta, comentario, saludos, por favor mándenos. Estamos aquí para platicar, para seguir dialogando con ustedes sobre el tema de psicoterapia transpersonal y derechos humanos con nuestra invitada especial, la maestra Diana Adame, quien pues ha estado con nosotros el día de hoy reflexionando sobre este tema de la psicoterapia transpersonal, y además está estrenando su... La bata. Sí, pero ya la he usado anteriormente, pero este modelo era un modelo. Sí. Ahora me tocó estrenar, la tenía, y que también de repente en este proceso de persona vuelvo a insistir, ¿no? Como que esta parte de identificarte, de ponerte, y nosotros en nuestro concepto de ser humano es sé cómo debe ser, ¿no? Claro. No necesitas a lo mejor esta parte de una bata, pero a veces perteneciendo a esta parte social no se permite, y aparte no con esta parte, con la dinámica a lo mejor de ay tengo, ¿no? O debo, o el deber ser, que también, ¿no? Claro. Sino en esta dinámica de lo hago porque a mí me satisface. Eso me parece muy agradable, porque digamos desde esta perspectiva profesional, pues aquí en el Instituto Mexicano de Psiconcología pues sí tienen esta caracterización, ¿no? de identificarse con la Filipina morada, dando quizá un poco de tributo a los orígenes del IMPO, que es la tanatología, ¿no? Supongo. Claro, desde el enfoque humanista.
Claro, por supuesto. Entonces, pues a mí me parece excelente que tengas Además, la gente conoce cómo es un psicoterapeuta transpersonal, ¿no? Claro. Es algo interesante. Que hay a veces, bueno, todavía nos falta difundir esta corriente que está iniciando y que está tomando fuerza y que considero que no tardando vamos a tomar ese reconocimiento en base igual a la necesidad de esta persona en ese proceso de convertirse en ese ser humano. Sí, es interesante lo que dices porque a mí sí me ha tocado en estos diálogos y discusiones con colegas aquí en el IMPO o con personas externas, ¿no? Que básicamente este tema de persona y ser humano sí es algo que mueve muchas fibras, porque quizá la persona es algo más objetivo y mucho más material, ¿no? Mucho más material. Claro. Es un poquito el tema de los derechos humanos. Se supone que el propósito de los derechos humanos es que la gente pueda satisfacer sus necesidades, pero es complejo sobre ideas, por decirlo de alguna manera, etéreas, ¿no? Específicas, sí, claro, sobre un contexto. Exactamente. Entonces se me hace muy interesante esta parte. Mira, vamos a aprovechar para leer otros saludos de Ulises Ávila. Saludos a la maestra Diana. Ulises, están dados los saludos a nuestra invitada especial, que estoy seguro que ya los ha recibido con mucho gusto. Sí, claro, muchas gracias y igualmente saludo a Ulises y bueno, también a todos los alumnos que comparten este espacio. Claro, y en psicoterapia transpersonal podríamos hablar de que existen algunos lineamientos o principios que nos ayuden a manejar, a entender o comprender mejor este ser humano. Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, tenemos estos principios de justicia, de autonomía, de libertad, principios de mayor beneficio a la persona, que son, me parece, principios que nos ayudan a poder materializar estos derechos humanos con las personas. ¿En psicoterapia transpersonal existiría algo así, lineamientos o algo parecido? Sí, bueno, de hecho compartimos varios en este sentido, comentando esta parte de autonomía, libertad, que por ahí también ya había tocado. Comparto mucho porque buscamos precisamente que la persona sea libre o se empiece a liberar en esta dinámica de que estamos vinculados unos con otros, lo que te compartía, el apego genera resistencias a estar ahí, entonces a veces es aprender a desapegarnos y esto nos permite vivir en esta libertad plena, consciente de lo que estoy haciendo y de las conductas de las cuales me voy a responsabilizar, ¿no? Completamente en función a cubrir mis necesidades. En ese sentido va la parte de libertad y obviamente dándola en conjunto con esta autonomía de la persona, de reconocer las necesidades, ¿no? Y entonces poder elegir libremente, pero bueno, también en ese elegir sin romper las líneas o sin perder el respeto hacia el otro, por el contrario, ¿no? De hecho comparto el típico ejemplo que dan, si tú estás bien, todo va a estar bien, ¿no? Pero nunca te dicen cómo estar bien, ¿no? Pero es cierto, o sea, si uno está tranquilo, está en paz, está sano, en automático eso se va a empezar a expander, a tus seres queridos, a las personas más allegadas y posteriormente esto se va a ir expandiendo a la sociedad donde estamos viviendo. Vaya, que ese sería el principio de la psicoterapia, ¿no? Entonces, estar bien conmigo para estar bien con el otro y estar bien con mi entorno, entonces, ¿no? Parte de, y bueno, compartías esta parte también de la justicia, ¿no? A lo mejor nosotros no tenemos el término directo de la justicia, mas sin embargo reconocemos que en base a que esta libertad en ocasiones se convierte en libertinaje, en muchas, ¿no? Y hay esta necesidad de que surja ese término de justicia para llevar un equilibrio, para que esto no se pierda, ¿no? Y que todos en su momento dado no vivan en libertinaje, que en ocasiones se cree que eso es libertad y definitivamente no es el sentido de una libertad consciente. Vaya,
Pues qué interesante. Vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos reflexionando sobre este tema de psicoterapia transpersonal y derechos humanos, su vinculación, su relación. Mándenos sus comentarios, sus preguntas. Hemos recibido sus saludos y los seguiremos recibiendo muy, muy gustosos. Y pues seguimos reflexionando con la maestra Diana Adames sobre psicoterapia transpersonal y derechos humanos. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos reflexionando con nuestra invitada especial, la maestra Diana Adame. Diana, vamos a seguir ahorita haciendo algunas preguntas, reflexionando. Ahorita hablábamos en el corte sobre unas cosas muy interesantes que me estabas diciendo, pero quiero leer algunas cosas del público que nos está escuchando, al cuales les mandamos un cordial abrazo. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en Derecho y Humanidad. Mario Moreno Ruiz nos dice que es admirable su forma de compartir de la maestra Diana y pues te manda un abrazo. Leatherface Castigador. Leatherface Castigador, debes de saber que es un personaje de una película de culto de horror, ¿no? Masacre en Texas. Saludos, maestro Marcos, su servidor, y maestra Diana, gracias por la información que nos comparten. Bueno, pues ya tenemos ahí los saludos. Y de Mariana Dom, saludos de Anita, te quiero. Están dados los saludos que nos han compartido. Muchas gracias por sus saludos. Todos ellos serán bienvenidos y siempre serán muy, muy bien recibidos, créanme. Entonces hablábamos hace un momento, tú me estabas compartiendo que en este proceso de la vinculación del derecho y la psicología, pues que una persona que estudia psicología no es, para que puedas dar psicoterapia, pues requieres otros estudios, ¿no? Y me hiciste recordar que la Ley de Salud del Distrito Federal hoy Ciudad de México, pues sí nos habla de que para poder dar una atención profesional en este perfil de psicoterapeuta, pues requieres estudios que avalen ese perfil de psicoterapeuta, estudios de posgrado. Entonces eso está en la ley. Pero eso, ¿cómo se debería de entender en esta vinculación de derecho y psicología? ¿Cómo se debe de entender, por ejemplo, en tu caso como psicoterapeuta transpersonal? Okay. Bueno, de hecho es importante porque hay personas que a veces no conocen de esta dinámica, y bueno, en el sentido que para ejercer toda esta profesión, de hecho hasta que tiene que ser con cédula, hasta que tienes la cédula es como tú puedes ejercer una consulta de psicoterapia, y que es muy diferente una psicoterapia a una terapia, ¿no? El hecho de ir al psicólogo no está en función a recibir una psicoterapia. Posiblemente pueda ser entre un counseling, ¿no? Sí manejarán a lo mejor ciertas técnicas que ayudan a descargar la emoción, a descargar un poquito, a entender un poquito la crisis, pero no es lo mismo ya una parte psicoterapéutica en donde se profundiza en la persona para que vaya desarrollando sus capacidades, sus herramientas para resolver obviamente la crisis en la cual llega. Y en esta parte, pues aquí es reconocer nosotros también como psicólogos, como psicoterapeutas, que hay leyes, ¿no? Que tenemos que estar en torno a ellas y respetarlas, porque desafortunadamente llegan los pacientes y no está esta cultura de preguntar, bueno, ¿qué eres, no? ¿O de dónde eres? ¿Cómo saliste en documentación? ¿No? De hecho, no, hasta ahorita no he tenido ningún caso, una persona que llegue y me comente, oye, si me puedes enseñar tu cédula profesional, que te certifique con lo que estás haciendo. Y entonces pues es grave porque hay muchas personas que a lo mejor están ejerciendo no sé cómo se le llamaría en derecho, esta parte de un trabajo, estar usurpando una función, claro. Entonces sí tendríamos que tener ese cuidado como terapeuta, ¿no? Responsabilizarse en esta conciencia de que estás tratando a una persona, a un ser, y precisamente en esa función uno se tiene que capacitar. Vaya, y es muy interesante esto que nos planteas, porque pues se ve claramente que la base de esta relación humana de un paciente
un cliente con un psicoterapeuta, pues es una normatividad, ¿no? Es una ley que te dice, debes de tener una cédula profesional para poder dar este servicio, y sobre todo una cédula profesional de un servicio, para un servicio psicoterapéutico, pues un estudio superior, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa conexión pues queda más clara. Estoy seguro que los estudiantes de Derecho y de Psicología que nos están viendo, pues creo que ya van a tener un poquito más de cuidado y de interés en este tema de la legislación. Sí, y de integrar, sí, claro. Que compartes estos estudiantes de Derecho y de Psicología, ¿no? Siempre estamos como en función de división. Así es. Cuando compartimos muchísimas situaciones y en donde la parte de sí, los abogados se dieran como permiso de conocer situaciones de psicología, les ayudaría mucho también a ejercer su profesión, ¿no? Esa es una pregunta interesante, y es una respuesta todavía más interesante a la que nos das. Por ejemplo, eso es muy común en mi caso, que pues tengo la oportunidad de poder compartir clases con estudiantes de psicología y estudiantes de derecho. Y, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de psicología, lo de las leyes y todo eso es algo que, pues, nosotros no lo necesitamos, ¿no? Nosotros, resistencia. Enséñanos técnicas, psicoterapias y cosas así. Y en el caso de los estudiantes de derecho, también es muy común es muy común que digan, nosotros no necesitamos estos temas de psicoterapia o de derechos humanos o de psicología, porque pues a nosotros lo que nos interesa son pues cómo aplicar las leyes, cómo hacer demandas, etcétera. Y tú lo has dicho muy bien, esta visión fragmentada quizá pues ya no es la que necesitamos. ¿Para qué le serviría a un estudiante de derecho, sobre todo? ¿Para qué le serviría poder conocer sobre psicoterapia transpersonal? Ya no digamos derechos humanos, pero sí sobre psicoterapia transpersonal, y sobre todo pensando en la psicoterapia transpersonal que se hace aquí en el IMPO. Bueno, primero, sí hay que reconocer que de hecho cualquier profesionista debería tener contacto con conocimientos de la psicología, ¿no? Esto también, yo de hecho te compartí al inicio, creo que parte, ¿no? Yo tenía esta idea de sí, psicología en algún momento, ¿no? Primero una profesión, como compartir, y la parte de psicología, porque la psicología busca entender la conducta del ser humano, ¿no? Su comportamiento, y creo que Derecho trabaja sobre conductas que a lo mejor no son las apropiadas o irrumpen ciertas leyes, esas conductas. Entonces estamos hablando que estamos trabajando sobre la misma persona, sobre el mismo ser. Entonces, bueno, aunado que si conocemos esta parte de la psicoterapia transpersonal, empezamos a conjuntar, ¿no? Porque lo transpersonal integrativo es que dejemos de vernos en sistemas, ¿no? Sino que entendamos que a lo mejor sistemas, pero todos trabajamos en armonía, todos debemos trabajar en armonía. Ese pensamiento mecanicista de ver al ser humano, ¿no? Pues me duele la cabeza, pues nada más te doy aspirinas para la cabeza. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que provocó ese dolor de cabeza? A lo mejor una situación emocional, alguna índole de otra área que no la abarcamos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vernos ya en conjunto, no fragmentados. Igual, compartimos esta parte del derecho, o sea, qué es lo que está sucediendo en esa persona para actuar de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en su pensamiento, en sus emociones, para a lo mejor romper ciertas leyes, ¿no? Hay personas que en su momento ni siquiera tienen el conocimiento de las leyes y rompen con ellas, ¿no? Y están pagando situaciones que a lo mejor no había conocimiento. Lo que sucede con las otras personas que tienen todo el conocimiento, ¿no? Y más sin embargo infringen las leyes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Y buscando a lo mejor esta parte de entender su conducta desde la psicología, al abogado o la parte del derecho podría tomar mejores decisiones en cuestiones de leyes, de ejecutar ciertas leyes, ¿no? O esta parte que compartimos de los derechos humanos, ¿no? Vaya.
¿Tú crees que un estudiante de Derecho podría estudiar una maestría como psicoterapia transpersonal aquí en el IMPO? Sí, pero bueno, que busque también cuál es el objetivo, ¿no? Dentro de las ciencias humanas, parte del objetivo también es llevarlas a cabo uno, ¿no? Yo creo que esto de la psicología es ayuda, no es para el otro, es para mí, para buscar este equilibrio, esta congruencia de lo que digo, pienso y actúo, no nada más, pues en un área me comporto de esta manera y en otra área de otra, ¿no? Ser congruentes con nosotros. Entonces, parte de lo que ayudaría mucho a un estudiante de Derecho es encontrar esta armonía, esta congruencia, esa fortaleza para ejecutar su carrera. Vaya, qué interesante. Bueno, me gusta que tú puedas invitar a los estudiantes a esa reflexión. Esperemos que en un futuro pues tengamos estudiantes de Derecho estudiando la maestría en psicoterapia transpersonal. Yo le veo mucha utilidad porque en el trabajo con víctimas de violaciones a derechos humanos, hay personas que estudiaron Derecho, pero que también, dada esa necesidad de atender a ese ser humano del que hemos estado hablando, pues se tienen que formar o especializar en técnicas psicoterapéuticas, en formaciones psicoterapéuticas, o cursar estudios nuevos, ¿no? Como un estudio de maestría, un estudio de doctorado, en donde tienen que aprender, digamos, nuevos enfoques para atender a personas que fueron violentadas en sus derechos humanos. Así que, pues no estamos tan alejados de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Claro, en la realidad y actualidad. Exactamente. Y justo me hiciste recordar, ahora en los medios de comunicación, y sobre todo lo estaremos viviendo ahora con las campañas electorales, este tema de los servidores públicos, las personas que tienen un cargo de responsabilidad, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eso ya es una cuestión de Estado, ¿no? La salud mental de los gobernantes, la salud mental del presidente de la nación, si no la más poderosa, las más poderosas del mundo, y que básicamente cuando tú ves los perfiles curriculares de estas personas, pues la mayoría de ellos tienen estudios relacionados con el derecho, ¿no? Sería necesario que nosotros como sociedad, desde esta perspectiva de psicoterapia transpersonal, sería necesario que nosotros como sociedad pudiéramos profundizar en conocer previamente pues cuál es el estado de la salud de nuestras personas que nos van a representar. Bueno, yo consideraría que sí, ¿no? Bueno, yo creo que si de hecho ejecutamos esta pregunta a las personas que nos están escuchando, que no lo hacemos comúnmente, ¿no? Primero, a ver, ¿qué estudios tiene? ¿Qué estudios tiene? ¿Cuál es su currículum? ¿Qué actividades? Etcétera. Pero no basamos en qué estado emocional se encuentra. Y entonces considero que sí sería muy importante andar en esta parte de la salud, porque la salud, cuando yo hablo de salud, hablo de una salud emocional, y esto va a conllevar una salud fisiológica, ¿no? Y va a estar en una parte de poder dar todo su potencial hacia el puesto que va a estar ejecutando. Vaya, pues bueno, pues ya para las personas que van a competir por un cargo de elección popular, ya lo han escuchado de nuestra invitada, pues sí es importante que atiendan su salud mental. Entonces, pues me parece muy importante lo que nos compartes. Creo que nos estamos quedando con muy buenas reflexiones sobre esta vinculación entre psicoterapia transpersonal y derechos humanos. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Les invitamos a que nos sigan mandando sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, y pues vamos a estar aquí recibiéndolos. Seguimos en Derecho y Humanidad. Regresamos en un momento. Regresamos a esta última parte de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Pues aquí tenemos un saludo bastante grato de nuestra querida colega Lula González, y debo decir mi maestra. Entonces pues espero que no me vaya a reprobar. Un placer poder disfrutar una charla tan rica con dos seres humanos tan hermosos. Bueno. Maestra Lula, muchas gracias por sus comentarios. Carmen Orozco Castro, saludos de Anita. Están dados los saludos. La verdad es que pues ha sido un programa bastante enriquecedor.
Creo que en mi caso, y estoy seguro que en el caso de todas las personas que nos están escuchando en el programa, tus comentarios, tu participación desde la psicoterapia transpersonal, pues nos han permitido pues tener un horizonte mucho más amplio, que sí hay vinculaciones entre los conocimientos, ¿no? En el caso de los derechos humanos y de la psicoterapia transpersonal, pues estamos hablando que es el ser humano, esta vinculación. Y también me gustó esta reflexión que nos diste sobre que los conocimientos son integrativos, ¿no? Eso, por ejemplo, caracteriza mucho a los derechos humanos, que son integrales. Y entonces la psicoterapia transpersonal también trata de ser integrativa en toda la dimensión humana, ¿es correcto? Correcto, sí. Y bueno, ahorita me estoy acordando de esta parte que te agradezco, la parte de la lectura de este libro de Animales a Dioses. Y me quedo, bueno, me brincó ahorita esta parte, ¿no? Que antes una persona tenía mucho más conocimiento, ¿no? En una persona que la de actualidad, ¿no? Y ahora en la actualidad a lo mejor hay más conocimiento, pero bueno, obviamente repartido en muchas personas. Claro. Entonces hay a veces que no nos debemos limitar, o sea, poder experimentar una área, otra área, y eso nos va a permitir desarrollar habilidades que tenemos y que no hemos descubierto, ¿no? No estar peleando con también nosotros en la parte de psicología, no, derechos, no, yo no quiero saber nada de eso, no. Sí, atrévete, aventúrate, conoce, ¿no? El conocer te va a permitir abrir otras puertas, entonces sí es importante dejar de estar peleando y más esta parte integral. Sí, desde luego, pues creo que lo que habías mencionado, ¿no? Esta diferencia entre persona y el ser. Y bueno, pues yo ubico las peleas y todo en el ser, y quizá esta parte de una conciencia distinta, el intentar estar mejor dentro del ser, ¿no? En el ser humano. Te quería preguntar, ya en esta parte final del programa en la que estamos, si nos pudieras platicar sobre algún caso en donde tú hubieras podido, de los que has atendido en tu consulta privada, en la escuela, en tus aspectos laborales, donde se ha podido, digamos, visibilizar esta vinculación del ser integral que estamos hablando, ¿no? De esta necesidad de tomar esta conciencia de ser humano en mi integralidad, que desde luego pues es la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos integrales. Okay. Bueno, en esta parte de observar, consigo que he observado, hay muchas situaciones tanto en el área educativa y bueno, la parte de la terapia. He observado a grandes personas que también han sido mis docentes, ¿no? Que se observa que están trabajando con ellos mismos, buscando esta congruencia que compartí hace rato. Y bueno, desde la parte de psicoterapia, un paciente llega con esta necesidad de que llega en crisis, de saber qué hacer, de saber cómo resolver, pero insisto, a lo mejor nada más enfocado a un punto, y estando en psicoterapia se van dando cuenta que la crisis se va derivando de otros acontecimientos, y el ir trabajando con estos acontecimientos van a ir resolviendo en automático la crisis. Nosotros tenemos un postulado que se refiere a de que todo se conecta junto, y en ese sentido, si yo voy resolviendo otros elementos, ¿no? En automático mejora la parte de la condición calidad de vida, ¿no? En buscar alimentarse sanamente, en buscar actividades recreativas, en buscar actividades educativas, o sea, que te alimenten, en buscar actividades espirituales. Entonces aquí se va englobando esta parte integral. Esa parte integral. Vaya, pues entonces pues es una necesidad, ¿no? Es una necesidad del ser humano esta parte del ser integral, el ser integrativo. Estamos llegando prácticamente a esta parte de cierre. No me quiero ir sin antes compartir lo que sería esta sección de la consultoría jurídica para los estudiantes y las personas que nos están escuchando. Hemos estado hablando sobre psicoterapia transpersonal y su relación con los derechos humanos.
y es importante que tú sepas que si tienes esta necesidad de atención en el ser integral, como nos ha estado comentando la maestra Diana Adame, pues hay instituciones jurídicas que protegen esta atención al ser integral del que hemos estado hablando. Así que te invito, en caso de que tengas una necesidad de atender cuestiones que afecten al ser integral, que acudas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esta instancia pues tiene un área específica que puede ayudar a atender afectaciones psicosociales y afectaciones en la salud mental y afectaciones en este ser integral que estamos hablando, y que se dan derivadas en muchas ocasiones pues de violaciones o vulneraciones de los derechos humanos que viven las personas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, está ubicada en Avenida Universidad, número 1449, Colonia Pueblo, Axxotla, en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y pues puedes acudir a esta instancia. Y desde luego, pues recomendar ampliamente a todas las personas y colegas que colaboran como psicoterapeutas en el Instituto Mexicano de Psiconcología, que pues desde luego están aquí para poder apoyar esta parte de la atención al ser integral, como la maestra Diana Adame. Muchas gracias. Maestra? Buscando esta parte, este equilibrio, esa salud mental, emocional, física, ¿no? Que al final todos de una u otra manera, y sobre todo ahorita que estamos todavía como, bueno, mitad ya de inicio de año, pero con esto de los propósitos, ¿no? Generando propósitos, parte de, no, ahora sí, ya ahorita la dieta, ya voy a bajar, sí. Pero todo está en función de esa necesidad de querer estar bien, que ya después de 15, 20 días envueltos en nuestro entorno social se nos olvida, ¿no? La dinámica que veníamos ejerciendo, pero hay que no dejarnos, ¿no? Buscar alternativas para encontrar esa salud. Claro, y quizá una buena iniciativa, recordando ahorita esto que nos dices de que ya estamos en el momento de los propósitos, y quizá al público que nos escucha, pues aconsejarles que pues solamente hagan el maratón Guadalupe Reyes, no el Reyes Guadalupe, porque si no nos vamos a echar todo el año, sí. Pues con todas las fiestas, ¿no? Que vivimos en diciembre. Es parte también de nuestra cultura mexicana, ¿no? Siempre muy nada más que acabe ahorita los tamalitos y ya ahí nos seguimos, porque cada mes tenemos un evento que festejar, ¿no? Y bueno, hay que festejar, disfrutarlo, pero sin olvidar nuestros propósitos, ¿no? Claro. Equilibrando. Pues algún consejo de despedida que quisieras darle a las personas que nos están escuchando. Pues yo creo que sería esta parte de invitarlos a que experimenten situaciones nuevas, ¿no? Conocimientos nuevos, atreverse a hacer algo que a lo mejor por ahí está, que me gustaría, no, pero no, o me han dicho que no soy buena, no, pues experiméntalo, atrévete a experimentarlo, y ahora sí, a partir de tu experiencia puedas decidir si es para ti o no. Pues mi querida maestra Diana Adame, muchas gracias por haber venido aquí al programa. De verdad para mí fue un placer, un gusto escucharte. Creo que al público también pues le ha quedado muy claro esta vinculación entre la psicoterapia transpersonal y los derechos humanos. Vemos que no son aspectos diferentes, sino van vinculados, que el punto de unión pues es el ser humano, y es que es ese ente, nosotros mismos somos este objeto de estudio y este sujeto de estudio que nos ocupa a todos nosotros. A la gente que nos está escuchando, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Derecho y Humanidad el día de hoy. Si hay dudas, preguntas, comentarios o saludos, síganos mandando los saludos. Si hay saludos y preguntas para la maestra Diana Adame, pues se los vamos a hacer llegar para que ella se los conteste, desde luego. Y pues les invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Como cada viernes estaremos hablando sobre el tema de derechos educativos y la educación de los adultos, que va a ser un gran tema, y vamos a tener una invitada de lujo, así como la maestra Diana Adame. Maestra, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nada más me gustaría compartir unos saludos que les comentaba que iba a estar, y me están haciendo favor de acompañarme al grupo de danza en el cual estoy participando, mis amigas del grupo de danza.
Pues un saludo a las amigas de la maestra Diana Adame del grupo de danza. Ahora que tengan una presentación, por favor, invítanos para que podamos pues, compartir. Sí, no, claro, y que honestamente, como les compartía, nunca es tarde. Yo llevo muy poco tiempo en esto y pues de que me cuesta porque nunca lo había ejercido, mas sin embargo es algo muy disfrutable. Entonces nunca es tarde, siempre hay que atreverse a experimentar. Me parece muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marco Antonio López. Gracias por estar en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Gracias también a los compañeros y compañeras de Readimpo que ya nos están compartiendo un nuevo fondo que pues creo que nos ayuda mucho también a estar en sintonía. Y pues nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.